estimada y querida audiencia, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en Consultorio Fiscal, en este programa donde vamos a platicar el día de hoy de un tema sumamente importante, PTU en los efectos laborales, porque tenemos efectos fiscales. Vamos a abocarnos el día de hoy a los efectos laborales. Y bueno, pues vamos a entrar al programa, al tema, porque tenemos que hablar bastante de él. Tenemos apenas una hora para dialogar, para revisar estos puntos finos, y tenemos un experto el día de hoy que nos hace favor de acompañar, que hizo ahí un espacio en su agenda ahorita apretada por las declaraciones anuales y por todas estas cuestiones, por emplazamientos y demás que tiene con los trabajadores. Bueno, pues le damos la bienvenida al licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM también, especialista en Derecho Fiscal por la Facultad de Derecho de la UNAM, catedrático de la UNAM, de la Facultad de Contaduría y Administración y de la Facultad de Derecho, perito contable externo del Consejo de la Judicatura Federal, socio de MGB ex-EOSC, asesor independiente de negocios, y bueno, pues ya nada más le falta vender birria los domingos. Mi querido amigo, el licenciado Javier Raúl Ríos Blanquet, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Es un placer y un honor que estés con nosotros. Muchas gracias, amigo. Un saludo a ti, a tu audiencia, agradeciéndote esta invitación. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Entonces, recuerden, estamos en Consultorio Fiscal, estamos platicando de las disposiciones laborales que van a tener que revisar nuestros queridos amigos empresarios. Pero bueno, para ello, ir definiendo quiénes son los empresarios, de dónde surge la obligación, es porque ahora sí que los empresarios tienen un buen corazón. ¿Por qué se da esta situación o quién los obliga y cómo los obliga? Sí, mira, todo deriva de nuestra Carta Magna. En el artículo 123, en el apartado A, establece la obligación de repartir esa riqueza con los empleados. Si una empresa produce riqueza, produce utilidades, es también gran parte como decía Adam Smith, es recursos humanos, materiales y de capital en conjunto. A eso le llamamos empresa. Ok. Y también la Ley Federal del Trabajo establece un término de empresa que son esos patrones que manejan recursos humanos, materiales y de producción. Ok, entonces tenemos esa primera cuestión, a lo mejor un poquito dogmática, derivada de la lucha de los trabajadores, que en algunos momentos, como pues no dueños de los medios de producción, y a partir de una revolución industrial donde se da esa masificación, donde se vuelven los trabajadores, bueno, pues estrictamente indispensables como operarios de las máquinas, y va creciendo esa situación, bueno, pues surge esta parte. Y luego, como bien dice, se refleja en el artículo, en la Carta Magna. No me adelanto al artículo para que nos platiques de ello. Entonces, se establece en nuestra Carta Magna en 1917, el legislador toma una decisión importante, incluso derivado de Cananea y Río Blanco, ¿no? En nuestro país. Los grupos obreros toman una situación, un papel muy importante en la Revolución Mexicana, y derivado de ello se plasma en nuestro máximo documento normativo, y nos dice en qué artículo y qué nos va señalando, mi querido amigo. Sí, de ahí se deriva en el artículo 123, apartado A, establece la obligatoriedad de repartir un porcentaje en de las utilidades generadas en una empresa. Te interrumpo tantito, porque dices apartado A, tiene otro apartado, que es el apartado B, ¿y ellos quiénes son? Digo, a lo mejor para excluirlos ahorita. El 123 tiene dos apartados. Uno, apartado A para los trabajadores del sector privado, y tenemos un apartado B para el sector burocrático. El apartado B, por ser gobierno, no produce utilidades. No es su función producir utilidades, no es su función producir riqueza. Okay. ¿Sí? Entonces, estos están exentos junto con otras empresas. Pemex no está obligada. El Seguro Social, aunque no es una empresa, pero es un instituto, tampoco está obligado. Entre otros, la CFE tampoco está obligada. Okay. Hay ciertas empresas que nos remite del apartado A, nos remite al artículo del 117 al 130 de la ley laboral. Ok, entonces, que nuestros amigos, de repente los que nos están haciendo favor de ver, bueno, pues recordemos que
los que están trabajando por el gobierno, entiéndase, en un municipio, en una alcaldía, decías en el Seguro Social, en Pemex, en CFE, en alguna, en la Prodecon, a lo mejor también, nuestros amigos del SAT, bueno, pues ellos, aunque tienen una relación laboral, que eso es muy importante, tienen una relación laboral, o sea, hay una figura de patrón y nuestros amigos están como trabajadores, bueno, pues no genera riqueza, aunque obtienen recursos. Muchas de estas entidades recaudan, administran, obtienen recursos, pero no por ello van a generar una cantidad que va a ser repartible entre estos trabajadores. Así es. Okay. Y hay una adminiculación. Adminicular significa relación directa entre la Ley Federal del Trabajo con la Ley del Impuesto sobre la Renta. Okay. El 120, en su segundo párrafo, establece que la utilidad o la base a repartir será la base gravable para impuestos sobre la renta, entendiendo en sus títulos. Voy a explicar. La ley del impuesto sobre la renta se divide en títulos. Título 1, disposiciones generales. Título 2, personas morales. Estas personas morales con fines de lucro están obligadas a repartir utilidad. Luego tenemos a las del título 3, personas morales sin fines de lucro. Sin embargo, cuando estas personas morales, aunque sean sin fines de lucro, tengan una base gravable para impuestos sobre la renta, porque por los no deducibles, por no cumplir con los requisitos de fondo y de forma, y sea no deducible, hay que pagar un impuesto. O que tengan actos o actividades, ingresos que sean derivados de título 2, arrendamientos, por ejemplo, situaciones que estén fuera del lugar de su objeto social, van a pagar impuesto sobre la renta. Cuando me remito a título 2 voy a tener una base gravable. Estas personas, aunque sean sociedades o asociaciones civiles, van a pagar un impuesto, y si voy a pagar un impuesto sobre la renta, tengo base también para PTU. Ok, entonces, a ver, porque que recordemos... Perdón, adelante, termino. Los del título cuarto, no todos. Recordemos que el título cuarto se divide en capítulos. En el capítulo 1 tengo sueldos y salarios. En el título 2 tengo honorarios y actividad empresaria. Estas personas que son empresarias también o profesionistas que tengan empleados también están obligados al pago de la PTU. Claro, ahí hay un híbrido, ya lo explicaré en su momento. Algunas otras personas que puedan tener empleados también tienen que pagar un impuesto. Ok, entonces aquí, a ver, porque recordemos, amigos, que hoy estamos hablando de la PTU en las disposiciones laborales y ya me estás trayendo el impuesto sobre la renta, entonces ya no entendí. No. Es que el 120 establece que la base gravable, la base a repartir, será la que determine la ley del impuesto sobre la renta. Por eso hay una relación directa entre la ley laboral estrecha y la ley del impuesto sobre la renta. Porque la invoca. Porque dice... La relaciona. Ok, entonces tenemos, a ver, recapitulando un poquito para que nuestros amigos no se pierdan y para que lo tengan presente, tienen que ubicarse como una empresa, una persona física, una persona moral, de acuerdo al 123, que caigan en el apartado A. Después tienen que tomar su ley federal del trabajo y al mismo tiempo su ley del impuesto sobre la renta. Así es. Y ya a partir de eso, lo que nos decías, ¿no? Que ahorita también, más adelante te pediré que recapitules en el sentido de los títulos y capítulos en el caso de personas físicas en relación a los sujetos obligados. Entonces, ya tenemos esta primera parte. O sea, determino una renta agravable para ver. Regresemos al punto del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Aquí, ¿qué datos tomo? ¿Qué es lo que... ¿Toma el resultado fiscal o toma el resultado financiero? ¿Qué Tomas hago? La utilidad fiscal. Vamos a enfocarnos un poquito a las personas morales para no meterme tanto a fiscal. Me dice el artículo 9, la base del impuesto sobre la renta se calcula de la siguiente manera. Toma los ingresos gravables, ¿cuáles? Los que yo te diga que vienen consagrados en el artículo 16, con los momentos de acumulación del 17 y otros ingresos del 18 al 24, con esas reglas.
ya tengo los ingresos. Le resto las deducciones que autorizadas. ¿Cuáles? Las que vienen consagradas en el artículo 25, con los requisitos de fondo y de forma del 27. Los no deducibles que son deducibles del 28. ¿Sí? Es que sí viene redactado. Exactamente. ¿Sí? Los no deducibles que son deducibles del 28. Y luego las deducciones de inversiones, costo de ventas, ajuste anual por inflación, que en caso si me sale negativo, pues tengo una deducción autorizada. Ok. ¿Sí? Y llego a una utilidad fiscal. A esa utilidad fiscal le puedo restar, ¿qué? La PTU pagada. ¿Cuál? La de ejercicios anteriores, que se paga en el ejercicio. ¿Por qué? Porque jurídicamente el trabajador tiene un año a partir de que nace su derecho para cobrar esa PTU o hacerla exigible. Así es. Sí, porque pudo haber interrumpido el plazo. Así que es. ahorita nos platicarás de la interrupción del plazo, porque a veces nuestros amigos que nos hacen favor de ver, pues tendrían en cuenta, o hay que tener en cuenta que no todo está perdido, pero sí tenemos este primer plazo de un año. Si no lo interrumpo, entonces le van a dejar un bonito recuerdo a sus amigos, pero ya platicaremos de esto. Así es. Entonces, llego a la PTU la que vendría del año pasado. Y por ahí el artículo 9 y la Ley Federal de Trabajo me hablan de una renta gravable, de una... ¿Es la misma que la utilidad? No. Ok. Más adelante me dice, ¿puedes restar la PTU pagada en el ejercicio, de ejercicios anteriores? Uh-huh. ¿Por qué? Porque se puede pagar, voy a hablar de 2024 con 2025. ¿Qué PTU podemos estar pagando en 2025? La que se generó en 2024, y hay unos meses de enero a marzo que puede venir PTU que cobró retrasada el trabajador de 2023. ¿Sí me explico? Sí. Porque no hace un año, o sea, viene montado. Claro. ¿Cuándo se da este plazo? A la fecha, me dice la Ley Federal del Trabajo, que cuando se tenga el trabajador, el patrón, de obligación de presentar la declaración anual, tiene 60 días posteriores para el pago de esta. Personas morales, cuando tienen la obligación de presentar la declaración anual, 31 de marzo. 60 días posteriores, me llego al 31 de mayo. Sin embargo, las personas físicas, empresarias, las de arrendamiento, que tengan empleados, o las de honorarios, que tienen un tratamiento muy especial, ¿cuándo presentan las declaraciones anuales? En abril. ¿Cuándo tienen obligación? 60 días posteriores, sería en junio. Ok, que ahorita platicaremos, de una vez vamos a darle los días, 60 días, pero Hubo bueno. una confusión muy fuerte, tuvo que salir la Secretaría del Trabajo a corregir su reglamento, el artículo 6 de la ley laboral aclaró esto. Había una confusión de decir en la nueva forma de llevar los juicios laborales, porque ahora estos juicios ya dependen del poder judicial, ¿sí? Antes las juntas de conciliación y arbitraje dependían del poder legislativo, del poder ejecutivo, del poder ejecutivo. A través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social teníamos las juntas de conciliación y arbitraje. Bueno, todavía existen algunas, resolviendo todo el remanente que traen. El Poder Ejecutivo crea estas juntas de conciliación y arbitraje. Por eso no hay tribunales, sino son juntas de conciliación y arbitraje, en donde no hay jueces ni magistrados, hay presidentes de junta. Y sus resoluciones no se llaman sentencias, se llaman laudos. Cuando se hace el nuevo sistema judicial laboral, remiten esta tarea al Poder Judicial. Y entonces el legislativo sacó una serie en su artículo 3 ter, de definiciones de término. Y en 3 ter, en específico, decía, para efectos de esta ley, en lo que se refiere a día, se decía es día hábil.
porque la ley tenía que decir que en caso contrario, día natural. Pues muchos estrategas, sobre todo un empresario, darle 60 días hábiles, es darle vuelta al dinero que puede generar mayores utilidades. Por ahí del 23 tuvieron que corregir el artículo 6 del reglamento de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, para los efectos de PTU se debe de considerar día natural. Ya está más que solucionado. Así es, aclarado. Entonces ya tenemos en el capítulo correspondiente, que ahorita nos vas a ir platicando, del 117 al 130 de la Ley Federal de Trabajo, donde están las reglas específicas del reparto para efectos laborales. Bueno, pues ahí está, decía, o sigue diciendo 60 días, y luego se ajusta. O sea, nuestros amigos tienen que agregar otra norma a lo que tienen que revisar. Sí, tomemos en cuenta que reformar una Ley Federal del Trabajo es una cuestión más que política, ¿sí? El efecto es político. Entonces es más fácil modificar el reglamento que modificar una ley. Y en este caso, en el sentido de apoyar al trabajador, ¿no? O sea, en una lucha laboral que siempre, al no ser dueño de los medios de producción, bueno, pues el trabajador se ve un poquito... Y maestro, mira, maestro Levi, y seamos honestos, el trabajador, los únicos momentos que tienen 2 momentos adicionales con ingresos extraordinarios. Y es el aguinaldo y el tan ansiado reparto de utilidades. Pensé que ibas a decir 2 momentos felices. 2 momentos felices económicos, ¿no? Uh-huh. Y nada más que con la salida del outsourcing se negocia esta PTU y se llega a topar a 3 meses de su salario. Ay, amigo, entonces bueno. O el promedio de los últimos, creo que son 5 años de PTU. O sea, hay una rebatinga porque tampoco, vamos a decir que si sus 3 meses, por decir una cantidad, sean 24,000 pesos y le corresponde 30, ahí quedarían 6,000. Y ni la autoridad ha dicho si es qué se va a hacer con esa PTU, y tampoco la profesión contable, ¿verdad? Tampoco ha dicho qué se va a hacer con esa PTU. Así es, sí, por ahí le pedimos a nuestros amigos legisladores que si ya... porque la idea inicial en la exposición de motivos señalaban que era para apoyar, después del COVID, apoyar al empresario. Así en es. esta parte, porque iba a tener un poquito más de flujo con ese diferenciador. En algunos casos, pues sí le beneficia al empresario. Pero no le dijo cómo le va a beneficiar, se le olvidó decirle. Sí. Se le dijo, te va a beneficiar, sí, pero ¿cómo? Entonces, amigos legisladores, encarecidamente les encargamos que por favor, pues pudieran manifestarse y pudieran ayudarnos a los contadores, a los empresarios, para que quede definida esta cantidad, por un lado. Y por otro lado, también para que el trabajador pues no quede en estado de indefensión. Porque bueno, sí, ahí nos platicarás también qué ha ocurrido con algunos abogados que analizando esta situación, pues han encontrado algunos caminos que también han explorado y han resultado, ¿no? A partir del fundamento. A ver si me doy a entender. De la PTU, no todos cobran. ¿Por qué? Porque ya no están en la empresa, porque vamos a ver algunas obligaciones que tiene el patrón de mandar un edicto en los diarios de mayor circulación. Nada más que yo le preguntaba a mis alumnos, a ver quién de ustedes lee un periódico. Ya casi nadie, ya no hay periódicos casi, ¿sí? Entonces, muchos lo que la regla dice, una vez teniendo tu declaración anual, tienes 10 días para formar una comisión de reparto de utilidades y entregarles esa declaración que va a estar a la vista de todos. De ahí tienen 30 días los trabajadores para impugnar esta situación o darle aviso al Servicio de Administración Tributaria. Aunque la ley dice Secretaría de Hacienda y Crédito Público, yo creo que realmente es yo considero que es al Servicio de Administración Tributaria, y que hagan la revisión. Obviamente, como va a estar objetada esa PTU, no significa que no les van a dar PTU, les van a dar la que tiene esa declaración, y si posteriormente hay alguna modificación, los trabajadores tienen derecho,
Una vez sacada esa resolución, 60 días posteriores se paga ese diferencial de la PTU. O sea, entonces entenderíamos que esa parte queda a cuenta. O sea, Así se es, le paga algo. así es, así es. O sea, así le es. saco un poquito de la sonrisa Así y a lo es. mejor después la completo. Así Ok, es. muy así bien. es. Pero bueno, antes de llegar a este punto, porque ya estamos viéndonos hasta reparto y demás, estábamos en el punto de los sujetos obligados. Retomemos un poquito, si me permites, amigo. Nos decías empresarios. Ahora entiendes personas físicas, personas morales. Hacen este cálculo que nos decías en relación, porque no es ni fiscal, no es ni contable, sino que tiene algunos elementos que se van eliminando y se obtiene una base especial para PTU. En el artículo 9 ya vimos que de la utilidad se le puede restar la PTU pagada y la pérdida de ejercicios anteriores debidamente actualizados y llegó ese resultado fiscal. Y esa es la base para el pago de impuestos. Pero para PTU me dice, no, toma hasta la utilidad fiscal. Los trabajadores no tienen por qué le tienes que compensar pérdidas. Y es más, el 130 de la ley laboral, el 129, establece que el empresario tiene prohibido compensarle pérdidas a los trabajadores de ejercicios anteriores. Pues sí, o sea que solamente ahí dirían en lo bueno y en lo adverso, acá es solamente lo bueno. En los buenos momentos, ¿verdad? En los buenos momentos. Okay. Y también hay en el artículo 28, fracción 30, hay una parte de los ingresos que tienen los trabajadores que están exentos, el famoso factor del 47 o del 53. Dependiendo de eso también se los tengo que quitar a esta base, más bien se los tengo que sumar a esta base, no, se los resto, perdón, y llego ahora sí a mi base de impuestos sobre la renta para personas morales. En personas físicas es similar el efecto, nada más que los que tienen ingresos por honorarios y que tienen ingresos por actividad empresarial, ahí tengo un problemita, porque los de honorarios, sus empleados están topados hasta un mes en términos del artículo 127. ¿Sí? Oye, pero tengo ingresos de los dos, dice la autoridad. Mira, súmalo tus ingresos y divídeme, sácame de ese gran total que pertenece a actividad empresarial y que pertenece a un servicio profesional independiente. Te pongo el caso de un arquitecto que diseña sus planos y por otro lado tiene su tienda de materiales. ¿Sí me explico? Como persona física. Bueno, pues tiene que sumar y sacar ese factor de prorrateo. De esa base, una parte va a estar topada a 3 meses, la parte proporcional, porque a veces tengo la secretaria que me va a dar servicio para actividad empresarial y servicio como profesionista. ¿Sí me explico? Sí. Entonces hay que sacar un factor de prorrateo y con eso divido las bases de PTU. Ok. Y las bases de PTU, y en ese sentido, ok, ya nos estabas diciendo, ya vamos llegando a la renta gravable. Así es. Ya vamos por el camino de la renta gravable, que es la que le llama, porque decíamos, tengo utilidades o pérdidas fiscales, tengo utilidades o pérdidas financieras, y también el artículo 9, como bien señalas, del impuesto sobre la renta. No de la Constitución, en relación a la Constitución y en relación a la Ley Federal de Trabajo. Entonces me dice que tengo una renta agravable. Así es. Y luego esa renta agravable la multiplico por algo. Sí, hay una comisión para ver los porcentajes. Cuando inició el reparto de PTU, empezó con un porcentaje del 8%. Esta comisión fue aumentando y de 8 pasó a 9 y de 9 pasó al 10%. Ya tenemos muchos años con la tasa del 10%. Por lo menos 40. Estuve Por revisando, lo menos 40. Sí, y entonces sube del 8, 9, creo que nada más duró un año y luego se fue a 10%. Y ahí se ha estado estancado. ¿Y esta comisión se reúne una vez al año para ver las condiciones económicas del país, que también podría bajar ese porcentaje? No se hace por el impacto que tienen los trabajadores. Digo, yo creo que un porcentaje justo sería. Así es. Sí, se reúne la comisión, como bien dices, de forma anual y luego hace
un aglomerado que ha sido más o menos cada 8, cada 10 años, donde junta ya las condiciones económicas del Exactamente. país, de los empresarios, de los trabajadores, Ajá. y entonces deciden que se quede ese porcentaje. Sí, la última reunión la tuvieron en septiembre de 2020, fue virtual. Así Y es. bueno, pues ¿qué pasaba con los empresarios en ese momento? Porque se hablaba de que se iba a subir un 12, 13%. ¿Qué pasó? Lamentablemente no se pudo. Se quedó el 10. Se quedó en Por 10. las condiciones que veníamos del COVID, de la pandemia, Así es. empresarios que tronaron, que tuvieron muchas pérdidas, algunos. Entonces, bueno, pues ni modo, se quedó con el 10%. Sí, y ahorita, bueno, pues continúa del 10% y seguramente esta administración, pues por ahí estaremos, ¿no? Sobre todo por el entorno internacional tan complicado que tenemos. Bueno, pues seguramente la Administración Pública Federal estará apoyando al empresario con mantener estas líneas. Y una vez teniendo ya la utilidad de la base de la utilidad para reparto de PTU, hay un procedimiento que establece que el 5%, o sea, la mitad, va a ser repartida por pesos ganados y la mitad por días trabajados. Ahorita explico lo de esta mitad. Para pesos ganados se va tomando de todos los trabajadores a que tienen derecho, todos los trabajadores, y se quitan, se toma como base de cotización la cuota diaria, únicamente, sin bonos, sin horas extras, cuota diaria, entendiendo que el artículo 84 de la ley laboral establece que el salario se integra de cuota diaria más prestaciones en dinero, más prestaciones en especie. No, se quita nada más y se deja cuota diaria. Y hay ciertas limitantes. O sea, otra vez limitantes. Ay, amigo, a Sí, ver. Porque no está tan fácil. Parece que es fácil el reparto de PTU, pero no. A ver, porque tenemos renta agravable y recapitulando, porque ya casi nos vamos a una pausa. Sí. Recapitulando rápidamente, tenemos entonces que revisar la Ley Federal de Trabajo porque me lo ordena la Constitución. Luego tengo que irme al impuesto sobre la renta, pero hoy estamos hablando de disposiciones laborales, pero me remite a la ley del impuesto sobre la renta. Y luego ya regreso vimos también el reglamento para reparto de utilidades así es. Derivado de la Ley Federal de Trabajo. No, y déjame decirte, el 127 que me remite, también me remite y me pone reglas, me remite a la ley del Seguro Social. Me recargo en la pared. Entonces, bueno, nuestros amigos contadores o los amigos que tienen trabajadores, pues no tienen... está fácil, Así no es. está fácil. Así que entonces invitamos a nuestros amigos que tomen papel y lápiz, porque ahorita que regresemos vamos a dividir esa renta agravable, bueno, el porcentaje ya aplicado al 10%, ya nos empezó a platicar nuestro amigo de esta situación. Regresaremos en un momento, no se vayan, estamos platicando de la PTU, las disposiciones laborales, regresamos en un momento. Gracias. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Gracias amigos por continuar con nosotros. Estamos platicando con experto en materia laboral, PTU, disposiciones laborales, hay que tenerlo por ahí presente, queridos amigos. Esperemos que en esta pausa, en este momentito, que fueron, además de por un café y por una Alka-Seltzer seguramente, porque ya les duele el estómago, y por una aspirina, porque les duele la cabeza, porque bueno, hay que quebrarse un poquito la cabeza para poder revisar todas las normas que van permeando al reparto de la PTU. Vamos a entrar poquito más en materia, o sea, ya vimos estos aspectos generales de la generación, de dónde la encuentro, dónde la va a ubicar el trabajador, dónde la va a colocar el patrón, o sea, dónde la va a identificar. Y bueno, pues vamos entonces que se la informaron en una declaración anual.
llámese de persona física, llámese de persona moral. Incluso haciendo aquí el comentario particular, por ejemplo, un título 4, capítulo 2, sección 3, o sea, una persona física de reciclo que ahora no presenta declaración anual, va a tener que presentarla con el dato informativo. Así es. Porque si no, ¿dónde lo va a buscar? Ni modo que se lo manden por redes sociales. Ahora, también tengan mucho cuidado con la discreción de los datos. Esos datos no los puede estar publicando, son datos sensibles, porque antes, ¿qué llegaba a pasar? Sobre todo cuando pagaban en efectivo. Estaba publicada la lista afuera de la empresa y pues llegaba una señora acompañada con su hijo Roberto Hurtado, y le decían, saliendo de la empresa, oye, te entregaron un sobre con 200 pesos, con 500 pesos, con 5,000, es lo que me tienes que entregar, por favor, si fueras tan gentil, junto con tu celular y tu cartera. Entonces, mucho cuidado con el manejo de esos datos sensibles. Ok, de esa parte de la declaración, entonces, por ejemplo, nuestros amigos, personas físicas de reciclo, que caigan en los supuestos que nos decías antes del corte, tienen que presentar de forma informativa su declaración. Su declaración para darle aviso al Servicio de Administración Tributaria. Okay. También algunos otros en específico, por ejemplo, ¿pudieran caer algunas ACS o SCs en reparto? Sí, claro, aunque sean del título 3, si tienen ingresos que provengan de título 2, ya te dije, una asociación de condominios, que renta áreas comunes, pues caen en un arrendamiento. Por esos arrendamientos, los trabajadores que yo tenga, voy ¿cómo se llama?, a tener que pagar PTU. Sin embargo, estas asociaciones en condominio, de condóminos, en su objeto social está para el cuidado de las áreas comunes. Y vamos a tener que hacer un referente del 127. Estas personas y las personas que dependan de su trabajo, nada más van a estar obligadas hasta un mes del salario. Ok, entonces ya tenemos ahí otros topes que ahorita nos vas a ir diciendo en el caso de los topes. Bueno, luego ya que tenemos esa información, estos primeros datos, ya identifiqué a los patrones, y ahora a los trabajadores. ¿Quiénes todos participan? Los trabajadores, a ver, por ejemplo, empecemos para ir eliminando los asimilados a salarios. No, ellos no son trabajadores. Nuestros amigos que son freelance, que trabajan por su cuenta. Comisionistas. Ahí tengo que definir. Mira, la Corte estableció 4 elementos de la subordinación. Dependencia económica, utilizar activos de la empresa, tener un horario de trabajo y recibir órdenes. Si yo soy un comisionista y caigo en cualquiera de esos 4 supuestos, soy asalariado. Sin embargo, si yo soy un comisionista que no tengo y no caigo en esos 4 supuestos, soy comisionista del Código de Comercio. Esos no. Esos no. Ahora, amigos, recuerden, cuiden mucho el no tener simulaciones de acto, porque aquí es un derecho de los trabajadores y o ustedes lo calculan o la autoridad los obliga. Y la autoridad, al obligarlos, les va a hacer modificar sus resultados fiscales, sus resultados para efectos financieros. Van a tener que pagar de su bolsa el impuesto sobre la renta, porque ya seguramente el trabajador ya no va a estar disponible para esa retención y va a tener un costo financiero al final del día, más del supuesto ahorro que pueden tener, y le están negando el derecho a un trabajador. No, y además viene otra, Hay terminación de la relación laboral con responsabilidad hacia el patrón. Sí, por eso te decía, cuando ya le entregue dinero ya no va a haber ahí retención y mi costo fiscal y mi costo financiero va a ser mucho más alto. Entonces, imagínate una empresa donde yo tengo ya trabajadores de bastante antigüedad, termina una relación laboral por no haber pagado una PTU. Wow, yo no me gustaría estar en sus zapatos. Sí, la aplicación del artículo 50 con sus 3 meses de salario, con sus 20 días por año. Y sus 12 de prima de antigüedad, que va a ser terminación. Y salarios caídos hasta un año. Más los intereses. Más el 2% mensual capitalizable. Wow. O sea, más el pago de la PTO que más el pago de la PTO. Más el pago de la PTO, más lo que se acumule esa semana, ¿no? Así es. Entonces, cuidemos mucho la simulación de actos. Amigos, les invitamos a que no lo hagan, a que le paguen al trabajador y si hay duda,
puedo consultar, en este caso, acercarme a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Claro. Secretaría de Hacienda, al Servicio de Administración Tributaria, a los expertos también aquí en la Facultad de Contaduría y Administración, así como el profesor, que, bueno, pues nos pueden orientar y definir a partir de estos, nos decías, estos 4 puntos para identificar el grado de subordinación. Para ver si hay relación laboral. Así es. Entonces, la relación laboral y que se configure la obligación. Ahora, ya que tenemos esta pequeña definición, decíamos, a los freelance, a los que están de freelance, a los que están por honorarios. No. No. Aunque, déjame decir. Que no sea simulación de acto. Que ¿verdad? no sea una simulación de acto. Sí, claro. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, porque también puede llegar nuestro primo hermano, que es Seguro Social, y determinar que muchos de honorarios sean trabajadores. En ese momento se tendrían que incluir. Ok. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esa situación. Por eso te decía que la propia ley laboral se relaciona con impuestos sobre la renta, se relaciona con Seguro Social, con Infonavit. ¿Sí me explico? Porque también el Infonavit juega. Sí, va a decir, pues si eres trabajador, tus aportaciones, patrón, del Y 5%. las tesorerías locales con los impuestos sobre nóminas. Que también ahí va a haber, para algunas, ahí, queridos amigos, dependiendo del lugar donde nos estén viendo en territorio mexicano, bueno, pues también tienen que revisar cuáles sí van a grabar y cuáles no. ¿Cuáles no van a grabar? Así es, porque va a haber, o algunas también, si hay algún estímulo fiscal, dependiendo del ejercicio fiscal que estén pagando. Entonces, así es. Hay otra rayita al tigre. Y si es APTU, es con personal discapacitado o no personal discapacitado, etcétera. Porque las tesorerías en algunos estados considera personal discapacitado a los invidentes y en otros no. Entonces, dependiendo de cada estado, hay que meternos al código de cada estado. O sea, PTU no es un tema tan sencillo. Parece sencillo, pero se ha ido complicando con todo este tipo de cosas. Sí, bueno, y ahorita que estamos en el punto de nómina, digo que será un tema fiscal que abordaremos en la continuación de este programa, pero también hay veces hasta la zona limítrofe, ¿no? Donde están nuestros trabajadores. Pero así bueno, es. Entonces, tenemos a los trabajadores. Ahora, ¿todos los trabajadores van a participar? Todos quisieran. Todos, pero todos pueden. Todos, pero con ciertas limitantes. El 127 del ordenamiento de la ley laboral establece ciertas reglas. ¿Quiénes no participan? No participan los representantes del patrón. ¿Que quiénes son? Pues el Consejo de Administración, administrador único, directores generales o gerentes generales. Ok. Pero si yo tengo un gerente de recursos humanos, tengo un gerente de producción, eso sí participa. Tengo un gerente de mantenimiento que a veces el gerente de mantenimiento es el que recibe las órdenes, el que toma la escoba, el que lleva la jerga, el que trapea. Así es. Y ellos sí participan. Todo el personal de confianza participa. Se consideran personal de confianza. Pero hay un limitante. Esa limitante tengo que agarrar del personal sindicalizado al que mayor cotiza. Pero ese es el de salario. Espérame tantito, amigo, porque, a ver, primero el trabajador, porque ya me estás topando a todos, no todos pueden. Ya me dijiste que representantes legales no pueden, que socios, accionistas, ¿quiénes más no podrían como trabajadores? Los que tenemos, por ejemplo, a veces tenemos contratada una empresa de limpieza, de vigilancia, ellos no son nuestros trabajadores. Pero debo de ser claro, entonces, amigos, es importante que tengan presente un REPSE. Un REPSE, Entonces, claro. Un contrato, un REPSE, que es una particularidad que me permite la ley, la propia legislación laboral para el suministro de esos trabajadores especializados. Así es. Okay. ¿Por qué? Porque si no contrato una empresa de estas y hay un accidente dentro de la zona de trabajo, recordemos que la ley del Seguro Social me dice, eres solidario responsable para con ese trabajador, independientemente que posteriormente yo demande a la otra empresa. Pero de entrada es como considera como un trabajador. Exacto. Y al ser mi trabajador, podría jugar para PTU. Podría. Así es. Porque bueno, entonces tenemos gerentes. ¿Qué pasa con nuestros amigos que trabajan por cierto tiempo, que son eventuales? Por eso ¿qué vamos pasa por ahí? a llegar a
El 127 me establece que las personas que hayan trabajado, aunque sean trabajadores eventuales, con que hayan trabajado 60 días o más, tienen derecho de manera continua o discontinua, porque recordemos que la ley laboral ya me permite tener contratos por temporada, por ejemplo. Trabajan en temporada prenavideña o temporada navideña, posnavideña, Día de Reyes, Día del Amor y la Amistad, el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Maestro, temporadas por ejemplo, la preescolar, las papeleras que tienen útiles, trabajan ¿cómo se llama? Por temporadas. Si trabajaron más de 60 días de manera continua o discontinua, estas personas tienen derecho. También, ¿quién tiene derecho? ¿Qué trabajadores? Si yo, por ejemplo, soy una zapatera, por poner un ejemplo, fabrico aquí, pero además tengo periféricamente repartidas en la Ciudad de México, en otros lados, tienditas, que son establecimientos, también los trabajadores de esos establecimientos tienen derecho. Okay, entonces, y así lo establece la propia ley. Los trabajadores de las sucursales, de todo este tipo, tienen derecho. Sí, porque a lo mejor y en esos tiempos un poquito difíciles para el país, a lo mejor la operación se está concentrando. Por ejemplo, una empresa, pues la venta en Jalisco, la venta en Nuevo León, y a lo mejor su sucursal de Guanajuato pues está un poquito solita, no está vendiendo lo que estaba vendiendo antes. O la de Tamaulipas también está un poquito bajita, ¿no? Entonces, así es. Ahí, mientras pertenezcan al mismo patrón, o sea, no pertenezcan, mantengan la relación laboral. Así es. Se va a repartir. Así es. Ok. Y también en ese sentido, bueno, pues a lo mejor si tengo diferentes contratos, por ejemplo, franquicias y demás, bueno, pues ahí sí cada una va a tener su... Si yo tengo franquicias, no tendría, por ejemplo, no quiero decir nombres, Café Sambors. Ahí pueden ser franquicias. Eso ya es independiente. Aunque yo les dé el logout de cómo vender, los McDonald's, por ejemplo, les doy el logout de cómo vender, cómo hacer plan de negocio. Todos los negocios. Bueno, ese es independiente. Esos trabajadores no son míos, son del que es dueño de la franquicia. Así es. Y entonces calculará conforme donde se encuentre. Sus ingresos, claro. Así es, conforme se encuentre. Puede ser que tenga una sucursal en Sinaloa, una sucursal en Sonora, una las sucursal gasolineras, por ejemplo, que son de particulares. Bueno, esas gasolineras tienen trabajadores y a lo mejor tengo, como tú dices, tengo varias sucursales, agencias, también debo de juntarlos a todos. Ok, entonces, y también junto a mis trabajadores, o sea, todos. Tanto sucursales, o sea, como un gran, ahora sí que como una gran familia, como dicen, pues hay que repartir entre todos. Entonces, bueno, ese pastelito. Dijimos que eventuales 60 días de forma continua o discontinua, que hayan acumulado o que no hayan acumulado. Y luego, los demás trabajadores, si no tengo sindicato, ¿no reparto o sí reparto? No, si repartes. Si tienes sindicato, tienes que agarrar al de mayor cuantía. Voy a poner un ejemplo. Que ganen 600 pesos. En su tabulador, que nos ayuda mucho el tabulador. Cuota diaria. No pongo bonos, no pongo horas extras, cuota diaria. Únicamente. Cuota diaria, tan. Y tengo una secretaria, voy a poner un ejemplo, que gane unos 1,000 pesos. Bueno, si el trabajador de mayor cuantía gana 600, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarlo 20%, que serían 600 por Eso el 20%. Aquí la cuenta, amiga. Son 120. 120. Sí, y me da 720 el acumular. El acumular, la secretaria, todo el personal de confianza, ¿sí?, va a estar topado para los pesos ganados ¿cómo se llama? A cotizar con 720 en este caso. Entonces sería de ahí hacia arriba. Si es hacia abajo, vamos a suponer que tuviera un auxiliar contable que gana también 600 pesos, pues ese no lo enfrento al tope. No lo enfrentas al tope, ¿por qué razón? Porque si yo no tuviera sindicato, por ejemplo, esta regla no aplica. Porque la ley es clara, dice, el sindicalizado de mayor cuantía. Si como diría mi querido maestro, que donde esté le mando un gran saludo,
Baltasar Peregrino, Filosofía pura de la vida. Cuando sí, pues sí. Cuando no, pues no. En este caso, si hay sindicato, sí aplica. Si no hay sindicato, pues no aplica, ¿verdad? Claro. Ahora, es en el caso del sindicato, porque podemos tener empresas donde pues, están los trabajadores de confianza y los trabajadores de planta. Entonces también ahí tiene su aplicación. Sí, yo te diría que ahí podrías... es que hay una aplicación estricta de la norma, ¿no? Pero bueno, a lo mejor sí, hay criterios para poderlo hacer un poquito encontrados. más justo el reparto, ¿no? Ok. Ujú. La otra mitad la vas a repartir por días trabajados. El mismo 127 me dice qué días se consideran días trabajados. Por cada trabajador. Por cada primero. trabajador. Así es. Ok, por cada trabajador. Entonces, ¿cuentan todos los días? A lo mejor me fui de, pues no sé, ahorita nos vamos contentos aquí con la producción y nos vamos saliendo de aquí, saliendo del horario laboral, nos vamos a unas bebidas coquetas y el día siguiente no nos presentamos. Así, porque ya la cruda realidad Eso llegó. es una falta injustificada y no se considera día laborado. O sea, aparte de la resaca, aparte de la cruda, pierdo mi día de PTO. Así es. Oh. ¿Qué pasaría? Y te dije hace ratito, la propia ley laboral se remite o te hace remitir a la ley federal, a la ley del Seguro Social. Okay. Y ahí viene la explicación. Te dice, se consideran días trabajados los que vengan por riesgos de trabajo, que la Corte ya también hay criterios que las incapacidades que yo tenga con trabajadores derivadas de un riesgo, de una cuestión laboral, una enfermedad de trabajo. Vamos a hablar un pintor, que aunque tenga su traje de asbesto, pueden generar por el plomo, un pintor de carros, pueden generar por el plomo la púrpura trombocitopénica, una especie de cáncer en la sangre. Ok. Las incapacidades que yo tenga derivadas por esa enfermedad de trabajo también se van a considerar como días trabajados. Okay. Aunque no lo dice la propia ley, pero ya hay criterio de la propia Corte. ¿Ya? Okay. En beneficio del trabajador. En beneficio del trabajo. Perfecto. ¿A quién más? La prenatal, la postnatal por maternidad. Que dice la Constitución 6 semanas antes, 6 semanas después. posteriores. Y que la ley de Seguro Social afirma, ¿no? Como beneficio para las madres trabajadoras. Así es. Nada más que tiene un truquito esta parte de las incapacidades. Ah, bueno. Ahí te va. En la prenatal perdón cómo lo voy a decir, espero no ofender a nadie, es de fecha de última regla, y de ahí empiezan a contar los días. Okay. Pero no se sabe la fecha exacta de concepción del producto. Entonces podría nacer antes. Si nace antes, se pierden esos días. ¿Sí? Ahora bien, no nació antes, nace posterior por algunas situaciones. Hay unas incapacidades entre la prenatal y la postnatal que se llaman incapacidades de enlace. Esas incapacidades de enlace se consideran como días trabajados. Perfecto. ¿Okay? Nace el producto. Desde ahí invalida estas incapacidades y nace otra incapacidad que se llama postnatal. Y tiene las otras 6 semanas que acabas de mencionar, amigo. Resulta que le hicieron una operación cesárea. Tuvo una sepsis, una infección derivada de la operación. Terminando esta incapacidad por maternidad, y tú ya sigues la sepsis, las demás incapacidades posteriores ya son de enfermedad general. Y entonces esas sí se tendrían que eliminar. Esas sí se tienen que eliminar. Okay. Recordemos que las incapacidades, ya sea por maternidad, por riesgo de trabajo o por enfermedad de trabajo, esas se pagan al 100% por parte del Seguro Social. Recordemos que el Seguro Social es un organismo tripartita, una parte representada por el gobierno, una parte por trabajadores y una parte por patrones. Okay. Los primeros 3 días, dice el Seguro Social, no tienes obligación tu patrón a pagarlo si es enfermedad general, pero tampoco yo. ¿Quién los paga? El trabajador. Es la parte que le toca entrar en cuestión de incapacidades. Entonces, todas las incapacidades que se deriven de enfermedad general no juegan como día trabajado. ¿Te justifican la falta? Sí, pero no te juega como incapacidad general.
Ok, entonces, retomando así rápidamente, tendríamos dos grandes grupos. Los que corresponden a maternidad, solo a maternidad, no que hayan transitado a enfermedad general por las circunstancias que nos Así dices, es. por la continuación o por alguna situación que las extienda, y por cuando tenemos una enfermedad profesional o un riesgo de trabajo. Así es. Esos días sí calificarían. Recordemos también a nuestro auditorio que esa incapacidad de trabajo, por riesgo de trabajo, el Seguro Social los cubre desde que salen habitualmente de su casa al trabajo y del trabajo camino habitual a su casa. Ok. Y bueno, dentro de los trabajadores, regresando un poquito, que ya tenemos aquí los días, bueno, esos días serían los únicos que se eliminan, ¿no? Y al final del día. Así es, así es. De los trabajadores, ¿le entrego a todos? Me quiero referir muy puntualmente porque ya nos quedan 3 minutitos. A los trabajadores que fallecieron durante el ejercicio, tienen lamentablemente. Derecho. Tienen derecho, sí. Por los días que trabajaron, tienen derecho. Y también quiero hacer una puntualización, amigo. Dices que tienen derecho. También los que tienen declaratoria de desaparición forzada con presunción de muerte. Híjole, con presunción de muerte. Hay un juicio que se llama de herencia para materia laboral. Este juicio de herencia te ayuda a determinar eso. ¿Por qué? Porque recordemos que también tenemos otra obligación contractual con los trabajadores. Una, en caso de la prima de antigüedad, lo acabas de decir, esa también, en ese juicio se determina quiénes tienen derecho a esos 12 días. Y también, en caso de que haya PTU, quiénes tendrían derecho. Así es, muy importante también este punto. A sus beneficiarios. Sus beneficiarios. Beneficiarios en materia familiar o sus beneficiarios en materia laboral. Así es. ¿Cuáles? Sí. Pueden ser los, ya no quiero decir más, ¿verdad? Pero ¿cuáles pueden ser? Mira, de entrada los hijos reconocidos. El problema... O obligados. Reconocidos. O obligados. Y la esposa que quede viva. Esposa o esposo. Esposa o esposa. Y también importando el género. La última. Hay una situación muy interesante que cuando se llegan a divorciar y hay la sentencia, todavía no causa ejecutoria. ¿En qué momento causa ejecutoria? Hasta que se inscribe en el registro civil. Hasta ahí. Me ha tocado algunos asuntos, sobre todo en cuestiones de pensiones, que como nunca escribieron la sentencia, siguen casados, el Seguro Social y el ISSSTE tienen que pagar. Digo, mientras no exista la otra, el nuevo, a lo mejor se volvió a casar, ¿no? Ya si existe ese vínculo, ahí sí ya corta. Porque se entendería que ya está... Hay un problemita, no estás mal casado. Estás mal casado, entonces Así ahí es. Habría, bueno, es más peleable por parte de la autoridad en ese sentido. Así es. Porque acredita, pero tiene que recurrir a un medio de defensa. También, en el 127 me dice quiénes pueden también participar. Vamos a decir, tengo un call center, pero hoy con lo de la pandemia, las empresas han evolucionado y ya muchos trabajan en casa. Los que tengan más de 288 horas en el comprobables en el propio sistema, tienen derecho a la PTU. Ok, entonces ya tenemos esa evolución, ¿no? Ahora sí que como los Pokémon evolucionan y ya tenemos eso más robusto para ¿Quiénes no entran a esto? Y es feo como lo voy a decir. Le llaman personal doméstico. A mí me molesta mucho ese término porque estamos hablando de personas, ¿no? Las personas que se considera personal doméstico por parte de la ley, pues a la que nos ayuda en el hogar, al jardinero, al portero, ellos no entran, aunque sí está obligado a pagarle seguro social. Bueno, por lo menos, yo creo que habría que ser un poquito más justos, ¿no? El derecho evoluciona y en ese sentido creo que el legislador debería de ha tomado en los últimos años cartas en el asunto. Sí. Todavía falta. Entonces, bueno, pues ahí hay que tenerlo presente. Pues muy bien, amigo, nos quedan 3 minutitos y recomendaciones para nuestros amigos. A ver, ya identificamos quiénes, ya identificamos sobre todo al personal que tienen que actualizar sus datos de la época de pago. La época, sí. ¿Cuándo nace el derecho de los trabajadores a cobrar? Nace hasta, por ejemplo, 31 de mayo, personas morales, que es el último día. La Corte ha tomado en cuenta el último día.
Y del 31 de mayo tienen de 2025 hasta el día 29 de mayo del siguiente año, de 2026. ¿Sí? Por eso tenemos ejercicios montados. Ahora, no todos la cobran. ¿Por qué? Porque aunque yo ponga los edictos, que muchos lo ponen mejor en el diario oficial, yo nada más hago una pregunta: cuando un obrero va a consultar el diario oficial, Es difícil. si de por sí ya no hay periódicos, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí, muchos se van a sus pueblos, muchos se van a sus hogares y ni se enteraron que hubo base gravable. Entonces, esa PTU no cobrada no significa que es para el patrón. Se va a sumar a la base gravable del siguiente año. No hay base gravable el siguiente año, o base para reparto de PTU, se reparte esa. Por eso te decía, al excedente yo consideraría que por lo menos se repartiera para el siguiente año. Wow. Es un tema, ¿verdad? Totalmente. Y por ello, bueno, te vamos a comprometer a que regreses, mi querido amigo, y vamos a tener, y les comentamos a nuestros amigos, nuestro querido auditorio, que vamos a tener pues la continuación de este programa. Vamos a platicar un poco de esas disposiciones laborales, pero ahora sí llevadas al mundo fiscal para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. Porque hay otro revire ahí todavía, ¿eh? Me tengo que ir a las partes exentas. Tengo 15 días de exención, de UMAS, ¿verdad? UMA, para no gravar el impuesto. Ok, amigo. Pues no me resta más que agradecerte muchísimo que te hayas hecho un espacio y que nos hayas podido acompañar. Es un honor, es un placer tenerte por acá. Es el mío. Y bueno, pues invitamos a nuestros amigos que nos vean en la siguiente emisión, que va a ser la continuación. Platicaremos ahora de PTU, pero en las disposiciones fiscales. Es un placer estar con ustedes. Recuerden, cuiden mucho su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Nos vemos en la siguiente emisión y hasta pronto.